Bueno, en esta tercera parte vamos a hablar de la glándula tiroides y las glándulas paratiroides. Nosotros sabemos que la glándula tiroides es una glándula endocrina única que se encuentra en el cuello, a la altura por debajo de la cartílago cricoides, a la altura de la laringe o tráquea superior, ¿sí? En esta localización vemos que tiene forma lobulada, es decir, está formada por dos lóbulos, ¿sí? Uno derecho y otro izquierdo, unidos en su parte central por un istmo. En algunas personas es posible encontrar un lóbulo denominado accesorio o piramidal. Esta glándula se encuentra como abrazando esta zona de la laringe tráquea, ¿sí? Esta glándula pesa aproximadamente entre 40 y 50 gramos. Los lóbulos aproximadamente miden entre 5 centímetros de alto por 2,5 de espesor. Se desarrollan a partir de la primera y segunda bolsa endodérmica, es decir, que es un derivado del endodermo. Luego, esta glándula empieza a diferenciarse a partir de la cuarta semana de vida intrauterina. Alrededor de la 9ª semana, estas células estas células endodérmicas comienzan a diferenciarse hacia células foliculares y comienzan a formar los folículos tiroideos. Bien. Entonces, la unidad funcional y estructural de la glándula tiroides es esta estructura que se denomina folículo, en donde vemos que está formado por una capa de epitelio cúbico simple, en cuyo interior podemos encontrar una sustancia amorfa acelular, que es el coloide, que es la forma en que la glándula almacena su producción. Y también vamos a encontrar que estos folículos están rodeados, ¿sí? O en íntimo contacto con capilares fenestrados, ¿sí? Capilares sinusoides fenestrados. También es posible encontrar otro tipo celular que se denomina célula parafolicular, que está en contacto con las células foliculares, pero como vemos no tiene contacto con el coloide, así es como que está por fuera de la célula folicular, o rodeando o en contacto con la célula folicular. Podemos observar una superficie apical de la célula que está en contacto con el coloide y la superficie basal de la misma que está en contacto con los capilares o con las células foliculares. Esta es otra imagen tenida con hematoxina de eosina, donde es posible observar las células foliculares como un epitelio cúbico simple, a veces puede ser un poco más alto, y esto va a depender de la actividad de la glándula. Y en contacto en su cara basal con los capilares. Fíjense que la glándula está toda constituida por folículos, con este material coloide gelatinoso en su interior, que lo podemos cortar en que al cortarlo en distintas orientaciones es posible observar folículos de distinto tamaño. Bien, ¿cómo se produce la hormona tiroidea? Nosotros tenemos que la célula folicular va a captar el yodo que circula en la sangre en estado como ioduro. Ese ioduro es captado por la célula folicular, en donde va a sufrir una oxidación y va a ser transformado en yodo. Ese yodo va a ser liberado hacia la luz del coloide. Acá está. Es liberado hacia la luz del coloide, donde va a unirse con una proteína que encuentra en el coloide, que es la tiroglobulina. Esta tiroglobulina es una proteína que tiene en su composición, muchos aminoácidos de tirosina, y es ahí donde va a unirse el yodo. El yodo se une entonces en estas moléculas de tiroglobulina, y puede ser que se una una o dos moléculas de yodo, formando la monoyodotironina o la diyodotironina, ¿sí? Es decir, T1 o T2. Este T1 y T2 se pueden acoplar, y según se acoplen dos moléculas de T2 va a formar T4 o tetrayodotironina, y si se forma o se une una molécula de monoyodotironina y diyodo,
va a formar un tetraiodotironina, ¿sí? Cuando la célula recibe un estímulo por la TSH, las células foliculares lo que van a hacer es captar el coloide a través de la pinocitosis. Estas vesículas que contienen coloides se van a unir con lisosomas que van a fragmentar la tiroglobulina en T3 y T4. Y estas últimas, las T3 y las T4, son liberadas al torrente circulatorio donde van a ejercer su acción como hormonas tiroides. Este es otro esquema en donde podemos observar la superficie basal en contacto con el vaso sanguíneo y la superficie apical en contacto con el coloide. Vemos que ante un estímulo de la TSH, que se originaba o era liberada por la glándula hipófisis, se producía a nivel del núcleo un aumento de la síntesis de tiroglobulina. Esta tiroglobulina era liberada, ¿sí?, al coloide, y a su vez también aumentaba la incorporación de ioduro, que iba a ser iodado, iba a ser oxidado y pasado a yodo, y acá vemos cómo el yodo se une con la tiroglobulina, ¿sí?, formando DIT o MIT, ¿sí?, es decir, con una molécula de yodo o dos moléculas de yodo. Estas se iban a unir, y según se unieran dos moléculas con dos yodos cada una, iban a formar tetraiodotironina, o si se unía una molécula con dos yodos y una molécula con yodo, iban a formar triiodotironina. Este coloide iba a ser captado por la célula folicular, en donde era fragmentado, ¿sí? Y se liberaban finalmente la T3 y la T4 por exocitosis. Ahora bien, ¿por qué son hormonas muy importantes? Durante el desarrollo fetal son hormonas esenciales. ¿Por qué? Acuérdense que le habíamos dicho que tenía un efecto sinergista con la hormona de crecimiento. Y aparte también tiene un efecto muy importante en el desarrollo del sistema nervioso central. El déficit de esta hormona durante la vida intrauterina se asocia con retraso mental y lo que se denomina cretinismo. Hay un retraso mental con detención del crecimiento corporal. Por eso es muy importante el dosaje que se hace como un screening a los recién nacidos, ¿sí? Porque el déficit de esta hormona determina una falta de desarrollo en el sistema nervioso central. También se ve que son enzimas que están involucradas en el metabolismo, tanto de los hidratos de carbono, de los lípidos y de las proteínas. Entonces, ¿cómo actúa la hormona tiroidea? La T3 y la T4 ejercen su acción a través de estos mecanismos, aumentando la síntesis de proteínas, aumentando el uso de glucosa y de ácidos grasos para la producción de ATP. Esto aumenta también la producción de calor. Aumentan la lipólisis, es decir, que degradan los ácidos grasos, aumentando la excreción de colesterol. Aceleran el crecimiento corporal. Recuerden la acción sinergista que presentan estas hormonas con la hormona de crecimiento, ¿sí? Que si están las dos, la acción es más potente que si estuvieran separadas. Recuerden la importancia de la hormona tiroides en el desarrollo del sistema nervioso fetal. Aumentan la utilización de oxígeno, aumentando el metabolismo celular. Al aumentar el metabolismo celular, la célula necesita consumir más oxígeno. Entonces, la función tiroidea puede estar normal, y entonces, en ese caso hablamos de un paciente eutiroideo, en el que vamos a encontrar T4 y T3 en sangre periférica dentro de los valores normales. La función tiroidea puede estar disminuida, y hablamos de un paciente hipotiroideo, con niveles de T4 y T3 periféricas bajas, o el paciente puede estar hipertiroideo, en cuyo caso vamos a encontrar los niveles de T4 y T3 elevadas. Ahora bien, la TSH, ¿cómo la vamos a encontrar en cada uno de estos casos? En general, cuando la patología es primaria, es decir, asienta en la glándula tiroides, la TSH
en el caso de un paciente hipotiroideo, va a tratar de estimular a la glándula para que secrete más hormona. Y en ese caso, en este paciente con hipotiroidismo primario propio de la glándula tiroides, la TSH va a estar elevada. Mientras que en un paciente que la glándula está secretando más de lo que tiene que secretar, vamos a tener T4 y T3 muy altas, esas hormonas van a estar haciendo un feedback negativo que va a estar frenando a la hipófisis y la TSH en este caso va a estar disminuida. Entonces, repasemos cómo está controlada la secreción de hormona tiroidea. Nosotros tenemos niveles bajos de T3 y T4 en sangre. Esto estimula o libera la producción de TRH a nivel del hipotálamo. El hipotálamo, recuerden que por el sistema porta hipotálamo hipoficiario iba a liberar la TRH que iba a actuar sobre las células basófilas de la adenohipófisis liberando TSH. Esta TSH va a actuar en el folículo tiroideo, estimulando a las células foliculares para que produzcan hormona tiroidea, T3 y T4. Estas hormonas son liberadas en sangre y al aumentar las hormonas T3 y T4 ejercen un feedback o un retrocontrol negativo sobre la hipófisis y el hipotálamo. Fíjense en esta persona, esta paciente, que presenta un aumento de tamaño de la glándula tiroidea. Eso se denomina bocio. Este bocio puede verse a varias patologías. Una de ellas es cuando en la dieta no tienen suficiente yodo, entonces la glándula no puede formar hormona, no puede liberar T3 y T4, ¿sí? Entonces la TSH va a estar aumentada porque no va a tener quien le diga basta, ya hay suficiente hormona, y va a estar aumentada la TSH que va a estimular a la glándula va a aumentar de tamaño, pero no va a poder secretar hormona. Ese es un tipo de bocio, por déficit de hormona. También hay otras enfermedades que se conocen como tiroiditis autoinmune, en donde tenemos anticuerpos que atacan a la glándula tiroides. Entonces, la secreción tiroidea puede estar aumentada o disminuida. En el hipertiroidismo vamos a tener una serie de síntomas que tiene que ver con el exceso de producción de tiroxina. Este paciente es un paciente que tiene taquicardia, que tiene intolerancia al calor. Piensen en todo que va a tener el metabolismo basal aumentado, ¿sí? Va a tener intolerancia al calor, va a tener la piel rubicunda, bien caliente, ¿sí? Puede tener temblor, va a tener intolerancia al calor, ya lo dijimos, puede tener exoftalmos, que es cuando tienen la mirada con los ojos como que protruyen de las órbitas, y esto tiene que ver con un edema del tejido adiposo que está por detrás del globo ocular. En cambio, el paciente hipotiroideo puede tener letargo, sí estará letargado, con un ritmo basal disminuido, va a tener intolerancia al frío, puede tener piel y uñas quebradizas, puede haber debilidad mental, y recuerden la importancia en el recién nacido, ¿sí? Porque puede haber retardo mental, deterioro del sistema nervioso central, que es completamente evitable con un dosaje de hormona tiroidea. Bien, habíamos dicho que dentro del folículo tiroideo, aparte de las células foliculares que estaban en contacto con el coloide, se encontraba otro tipo de células que se denominaban células parafoliculares o células C. Estas células parafoliculares, como vemos, no están en contacto con el coloide, sino que están como en la cara interna, ¿sí? Es como si estuvieran en contacto con la capa basal de las células foliculares. Pueden estar solas o agrupadas, y estas células no depende su secreción de la hipófisis. Vamos a ver que estas células estimulan su secreción, el aumento de calcio en sangre. Es decir, que si yo tengo una hipercalcemia, estas células van a reaccionar secretando calcitonina. Y la calcitonina es una hormona
hipocalcemiante. ¿Por qué? Porque tiende a disminuir el calcio en la sangre. Y para hacer esto lo que hace es disminuir la actividad de los osteoclastos, evita que se formen osteoclastos, aumenta la actividad de los osteoblastos para que formen hueso, y así saquen el calcio de la sangre, aumentan la excreción de calcio a nivel renal y inhiben la síntesis de la vitamina D, que ahora vamos a ver qué es lo que hace la vitamina D. Bien, vamos a hablar unas palabras de la paratiroides. Las paratiroides son 4 glándulas, 2 superiores y 2 inferiores, que se encuentran en la cara posterior de los lóbulos tiroides, ¿sí? Estas glándulas en general están unidas a través del tejido adiposo a las glándulas tiroides, y el cirujano, cuando por ejemplo hace una extracción de tiroides, tiene que tener mucho cuidado de no extraer también las paratiroides. Y ahora vamos a ver por qué. Dijimos que eran 4, 2 superiores y 2 inferiores, miden aproximadamente 1,5 centímetros cada una, es decir, que son muy pequeñas, pesan entre las 4 y 50 miligramos, y lo importante de estas glándulas es que secretan paratormona, que es otra hormona muy importante en la regulación de calcio en la sangre. Dijimos que eran 2 superiores y 2 inferiores, y el origen embriológico de estas glándulas es también en las bolsas faríngeas. Las paratiroides inferiores se originan junto con el timo en la tercera bolsa faríngea, y cuando el timo desciende, arrastra a las glándulas paratiroides inferiores hacia abajo, mientras que las paratiroides superiores derivan la cuarta bolsa faríngea y quedan donde nacen, por eso son superiores, mientras que las que derivaban del tercer arco pasan a ser inferiores. Esta glándula también está revestida por un tejido conectivo que envía tabiques delgados hacia su interior, y vamos a ver que está formada por 2 tipos de células: las células principales y las células oxifílicas u oxífilas, ¿sí? Las células principales, como vemos en esta hematoxina de eosina, tienen un citoplasma claro con un núcleo central, y son más abundantes. Mientras que las células oxínticas, fíjense que tenemos grupos de este tipo de células que tienen un citoplasma claro, un citoplasma más eosinófilo. No se conoce bien la función de las células oxifílicas, ¿sí? Mientras que las células principales son las encargadas de secretar paratormona. Y como toda glándula endocrina que se precie, tiene numerosos capilares sinusoidales fenestrados entre estos grupos de células. Están dispuestos en grupos o cordones. Ahora bien, la paratormona, para su secreción, tampoco depende de la hipófisis. El estímulo más importante para la secreción de la paratormona es la disminución del calcio en la sangre. Cuando disminuye el calcio en la sangre, se secreta paratormona, que es una hormona hipercalcemiante, es decir, que su función es aumentar el calcio en la sangre. Y esto lo hace a través de varias acciones. Uno es aumentando el número y actividad de los osteoclastos. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de hueso, vimos que la paratormona no actuaba directamente en los osteoclastos, sino que actuaba estimulando la reabsorción ósea en los osteoblastos, y estos iban a provocar, una serie de modificaciones y de señales que iban a aumentar la actividad de los osteoclastos. Todo esto para reabsorber hueso y liberar calcio y fósforo a la sangre. Va a aumentar también la reabsorción de calcio en los túbulos renales y va a aumentar la excreción de fosfato en los túbulos renales. A su vez, la paratormona lo que hace es favorecer la formación renal de calcitriol o vitamina D. Y la vitamina D lo que hace es absorber calcio a nivel intestinal, es decir, que aumenta también el nivel de calcio.
Acá tenemos la regulación de la calcemia. Ustedes recuerdan las funciones del calcio y por qué es importante tener el calcio dentro de los valores normales. Ni hipercalcemia ni hipocalcemia, ¿sí? Hay un rango en donde el calcio es el adecuado. Y este equilibrio se obtiene gracias a la función de la paratormona, la calcitonina y la vitamina D. Entonces tenemos niveles altos de calcio en sangre, van a estimular la secreción de calcitonina. La calcitonina va a inhibir los osteoclastos, va a inhibir la reabsorción de calcio a nivel renal y va a provocar así una disminución de calcio en sangre. La disminución de calcio en sangre por debajo de los valores normales va a estimular a la paratiroides para que secrete paratormona. Esta paratormona, recuerden que tiene distintas acciones, como ser la reabsorción ósea, la reabsorción de calcio a nivel renal y la excreción de fosfato, y a su vez la formación de vitamina D que va a reabsorber calcio del intestino. Y todo esto va a llevar a un aumento de calcio en la sangre. Esta es la regulación de la calcemia.